Ahí, amén. Que el Señor nos bendiga. Somos todos bienvenidos a esta clase para aprender, para poder recibir la gracia y la sabiduría del Señor, y que por la gracia que vamos a recibir, vamos a entregar también después. Así que vamos a comenzar con una oración, a ver si mi pastora Corita, que viene renovada del sur, de esos lugares tan bonitos, nos va a llevar en la oración. Amén. A ver si mi hermano Luis Améstica, después que termine mi pastora Corita, si nos puede leer un salmo cortito por ahí. Amén. Amén. Cerramos nuestros ojitos para elevar esta oración en el nombre del Señor. Padre amado, mi buen Señor, ¿cómo no agradecerle, Señor, tanto amor y misericordia que tiene con nosotros? Gracias, Señor, porque usted no nos deja ni un segundo, ni un instante. Siempre, Señor, podemos ver aún en la adversidad, Señor, podemos ver su mano a nuestro favor. Gracias, Padre, por darnos este día maravilloso, Señor. Como decía mi hermana Martita, mi pastora Marisol, Señor, le rogamos por el tiempo. Le pedimos, Señor, que usted envíe esa agüita, Señor, desde el cielo, que es tan necesaria, Señor, para nuestro país, para todo lo que significa nuestra naturaleza, los productos que salen de la tierra, Señor, el smog, el aire. Padre amado, le pedimos, Señor, que usted abra esa fuente de los cielos, Señor, y pueda llegar esta lluvia como una bendición para nuestra zona, Señor, para nuestro país. Padre, queremos también pedirle por este servicio, por esta reunión, por esta clase, Señor, que vamos a tener en estos momentos. Permita usted ayudarnos a entender, Señor, su palabra, lo que mi hermano ya tiene preparado, Señor, para nosotros, que lo podamos entender. Abra nuestro entendimiento, Señor, porque nosotros estamos dispuestos a aprender, Señor, y posteriormente, Señor, a dar a conocer lo que por misericordia usted nos ha enseñado. Padre amado, te pido por mi hermana Martita, Señor, que nos hablaba de que cuida a su papito, Señor. Usted le dé mucha fuerza a nuestra hermana, usted le bendiga en gran manera, Señor, y la mantenga sanita ella, para que pueda cuidar a su papito, Señor. Gracias por nuestro hermano Luis Améstica también, que está conectado, por todos los hermanos, los alumnos que faltan por conectarse, Señor. Permita que puedan hacerlo para que podamos ser todos bendecidos a través de estos estudios que estamos realizando. Bendiga a nuestro hermano Andrés, Señor, que se toma el tiempo para preparar la clase, para darnos esta clase a nosotros, Señor, y a todos los alumnos que tiene a su cargo. Bendígale ricamente, Señor, en todo lo que él hace, en todo lo que se propone, Señor, en su vida personal, Señor, en su vida familiar, en la iglesia, Señor, donde están, Padre amado, que sean en gran manera bendecidos. Bendiga a sus padres, Señor, en aquella obra. Padre celestial, cómo no agradecerte todo lo que usted nos da, Señor, y lo que hace por nosotros. Gracias, mi Señor. Y sé que vamos a tener una clase muy bendecida, Señor, porque tu Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por los servicios que hemos tenido. Maravilloso, Señor, donde tu presencia se hace sentir en nuestra vida. Corderito mío, cuide de nuestras familias, también de cada uno de nosotros. Y le rogamos su bendición por esta clase, Señor, por el taller, por todo lo que mi hermano tenga en su mente, para que nosotros lo podamos recepcionar y podamos aprender, Señor. Se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a mi Dios para siempre. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi pastora Corita, y ahora le vamos a pedir a nuestro hermano Luis Améstica que nos pueda compartir un salmo. Ya, mi pastora, amén. Salmo 33. Voy a leer el versículo 6, 7, 8 y 9, mi pastora. Leo en el nombre del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Teme a Jehová
toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Luis Améstica. A la verdad que estamos trabajando aquí con el hermano Ignacio Castro. El viernes pasado tuvimos la clase con el 4º año, estamos aquí con el 2º, estamos ahí con la hermana Chanis con el 1º, entonces por eso vamos a ir trabajando todo. Y desde ya, que el Señor vaya dando la gracia y la sabiduría de lo alto a nuestro hermano Ignacio, y abra el entendimiento de cada uno de nosotros para recibir la enseñanza de hoy día. Dios le bendiga. Amén. A mi hermano Ignacio. Y demos las glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios, Dios, gloria a Dios para para siempre. Ya, mi hermano Ignacio. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo, y voy a empezar a compartir también la pantalla. Ay, espérenme un segundito para ajustar las ventanitas y poderlos ver. Ahí sí. Entonces, tal como dice ahí la presentación, Pentateuco. Este es el libro que estamos iniciando ahora, así que con la ayuda del Señor vamos a empezar la revisión de este libro, ¿cierto? Pentateuco. Este libro lleva 6 capítulos, ¿ya? Y si se dan cuenta ahí, aproveché de hacer inmediatamente un bloque divisor entre la lección 3 y 4, porque hoy día, con la ayuda del Señor, queremos llegar hasta la lección 3, y la próxima clase vemos la lección 4, 5 y 6, ¿ya? Las lecciones 1, 2 y 3 van primero en la introducción a Pentateuco, o sea, qué es lo que es, de dónde viene, sus palabras, en qué se trata este Pentateuco como por completo. Después ya entramos a cada uno de los libros. Partimos con el Génesis, y en el orden en que vienen estos libros dentro del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Entonces, incluso muchas veces, y aquí vamos a ver también la relevancia de esto, porque muchas veces los vemos un poco alejados esto a la parte mesiánica, por decirlo así, de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver cómo toda la Biblia es un hilo conductor, y en específico esta primera parte de nuestras Biblias, que es el Pentateuco. Amén. Entonces, en la introducción vemos la preparación para el Redentor. Mire, se da cuenta que desde el Génesis empieza todo esto ya, el Señor a amarrar todo este mensaje. Dice, es un estudio basado en las Escrituras, desarrollado a la luz de los avances contemporáneos. Este libro examina la naturaleza de las leyes mosaicas, ¿ya? Y cuando hablamos de mosaica viene de Moisés, o de la primera ley que está escrita, ¿ya? El contenido histórico del Pentateuco, el contenido legal del Pentateuco y el contenido poético del Pentateuco, ya que si lo queremos separar los podemos encontrar como en estas 3 ramas, que dentro de estos libros encontramos una parte histórica, encontramos una parte legal, o de todos los que son las leyes, como el decálogo, por ejemplo. Cuando hablamos de decálogo son los 10 mandamientos, están los preceptos, están las ordenanzas, ¿ya? Y ahí encontramos mucho más dentro del Pentateuco. Y también encontramos un orden poético. ¿Por qué? Porque si bien se relatan ciertos pasos, no hay un orden a ciencia cierta qué es lo que ocurre en cada uno de ellos. Por ejemplo, dice, y Dios separa las aguas de las aguas, ¿cierto? Pero no nos dice, la Escritura no nos lleva a una certeza de decir, esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, en 1000 años, en 5000 años, sino que dice, en el día tanto ocurre esto, pero como que lo cierra a un periodo. No nos da una certeza de que, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre en el Nuevo Testamento con los milagros, que se da cuenta que se cierran a un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando nuestro Señor echa saliva en la tierra y hace barro y lo coloca en los ojos del ciego, dice que el ciego inmediatamente vio. Entonces, ahí podemos entender de que eso ocurrió en el momento. Pero en cambio, en el principio del Génesis, no hay más que el día, pero también la palabra del Señor nos dice que un día de Dios son como 1000 años, entonces ahí queda un poco atemporal, ¿ya? Y a eso se llama como la parte más
poética. Además, un estudio detallado de los 5 libros. De hecho, aquí vamos a analizar cada uno de ellos. Primero vamos a partir, como le decía, por el Génesis y de ahí en adelante. A fin de que el estudiante pueda tener un mejor entendimiento en esta vital sección de nuestra Biblia. De hecho, encontramos dentro de los, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere estudiar teología o algo, hay profesores que se especializan únicamente en Pentateuco, ¿ya? Y sobre ello, ellos hacen sus trabajos, sus tesis y todo referente solamente al estudio del Pentateuco, ¿ya? La Biblia, entonces partimos con la primera lección, que es Introducción al Pentateuco. Y obviamente aquí ya hay algunas pistas, pero vamos a partir, como siempre, preguntando, ¿qué sabemos del Pentateuco? Y esto es para los que han podido leer y para los que no, pero ¿qué sabemos a grandes rasgos del Pentateuco hasta ahora? Son los 5 libros antiguos que componen la Biblia, Ya, una parte de la Biblia. exacto, son los 5 libros antiguos, ¿cierto? Y no son libros que están entre medio, sino que son los primeros 5, ya ese es como lo primero que sabemos de Pentateuco. ¿Por qué lo llamamos Pentateuco? ¿O por qué se llama así también desde un principio Pentateuco? ¿Qué creen ustedes que adquiere este nombre de Pentateuco? Ahí los veo buscando en los libros, ¿ah? Entonces, ¿por qué va adquiriendo este nombre? ¿Por qué creen ustedes? Aquí recuérdense que no hay respuestas malas, sino que muy por el contrario las vamos complementando. Mi hermano Luis. Se refiere a los 5 tomos. 5 tomos, ¿cierto? Penta viene, de hecho, los 5 primeros libros, o penta viene de 5, ¿cierto? Y de ahí la parte teuco es como los escritos, como los libros, los rollos. Entonces, los 5 rollos o los 5 escritos. De ahí viene la palabra, entonces, Pentateuco, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que podemos ver a raíz de esto, ¿ya? La Biblia como tal, es una biblioteca de 66 libros, ¿ya? Hay algunos que han sido divididos y otros que han sido unidos, ¿ya? Por ejemplo, el escrito de Lucas y Hechos. Si nos vamos al estricto rigor, esto era un solo libro al principio, y después cuando se tradujo, lo hicieron la separación, ¿ya? Entonces ahí encontramos cómo van algunos, van aquí. Pero hoy día, al siglo ya XXI, tenemos 66 libros, entonces que separan esto por unos 40 autores distintos a través de 1500 años. Y sin embargo se desarrolla un solo tema que une todas las partes, y este tema es la redención del hombre. Nos damos cuenta la maravilla de esto. También la Biblia como tal, podríamos resumirla así muy rápidamente en que va viendo la preparación para el Redentor, o sea, todo esto para que, ¿se acuerda que hace poco tuvimos introducción al Nuevo Testamento y muchos decían, ¿y por qué vemos todo el Antiguo Testamento para empezar en la introducción del Nuevo? Y es porque nos damos cuenta que es toda la antesala, la preparación para que venga el Redentor. Vemos en los Evangelios la manifestación del Redentor. Después vemos en los Hechos ya la proclamación de la obra, ¿cierto? Y en el Apocalipsis vemos una revelación de la consumación de la obra del Redentor, ¿sí? También como el Pentateuco como tal, dice, lleva su nombre por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los cuales fueron llamados por los rabinos judíos antiguos los 5 quintos de la ley, ¿ya? La versión griega, que se remonta al tercer siglo antes de Cristo, al 300 antes de Cristo más o menos, utilizó el nombre de Pentateuco, ¿ya? Que quiere decir el libro de los 5 tomos. El sentido de la palabra, y a este también se le denomina la Torá. Se le hace conocido ese nombre como la Torá. De hecho, hoy día los judíos actuales, ¿ya? Siguen la lectura de la Torá. Entonces, para los judíos, enseñanza, instrucción, orientación o un camino que hay que seguir. De hecho, Torá, como tal, su significado es ese, ¿ya? Es enseñanza o instrucción, orientación, ese es su significado de Torá, ¿ya?
La parte del canon del Antiguo Testamento que más ha sido estudiado por los judíos y cristianos es el Pentateuco. ¿Por qué? Porque son los primeros, entonces nos ayuda un poco a la introducción. Si deseamos entender la Biblia, debemos hacernos receptores de ella por completo. ¿Se acuerda que también lo hemos visto a lo largo de los estudios, que no podemos tomar solamente una parte? No podemos decir, no, nosotros nos gusta el Nuevo Testamento, y obviamos el Antiguo, porque estaríamos obviando palabra de Dios también, sino que es todo, ¿sí? Entonces, y todo esto viendo las circunstancias y todo lo que va ocurriendo en medio de este desenlace. El lugar del Pentateuco en la Biblia. ¿Ya? Tenemos una variedad de material en estos 5 primeros libros, ¿ya? Si bien, tal como decía nuestro hermano Luis, toma los 5 primeros, ¿ya? En ese orden, pero dentro de esta parte vemos la creación, el paraíso, vemos las leyes, vemos los patriarcas, las poesías, el éxodo, poemas, canciones, vemos también cómo funciona el pueblo, ¿cierto? Un pueblo agradecido, vemos también un pueblo murmurador, un pueblo en conflicto, un pueblo esclavo, un pueblo libertado, y así, enemigos, fiestas, pero todo este desorden aparente tiene un orden que comienza con Génesis 1:1 y termina en Deuteronomio 34, con la muerte de Moisés frente a la tierra prometida, ¿ya? Todo eso lo vemos en este lugar del Pentateuco. En la historia de un pueblo de Israel también describe los orígenes de los patriarcas, los padres de Israel, y todo con respecto a este pueblo, que vive entre la esclavitud y la libertad, entre el temor y la esperanza. Aquí también vamos a ver cómo esto y por qué también el pueblo de Israel es tan importante estos 5 primeros libros, porque entregan esta parte de libertad, entregan esta esperanza en medio del cautiverio o en medio de las dificultades, que es algo que lamentablemente el pueblo de Israel es tan afectado. Nosotros hemos visto los periodos históricos que han pasado. Entonces, cómo esto también refuerza su vida. ¿Amén? ¿Qué más vemos acá? La importancia de la Torá, denominada orientación. La Torá, en la destrucción de Jerusalén, en el imperio babilónico, ¿se recuerdan que vimos que Jerusalén fue llevado 3 veces o tuvo varias idas al cautiverio y que después tuvo 3 retornos paulatinos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa clase? Entonces, en el 587 y al 540. Y luego tuvo otro cautiverio por los romanos entre el 73 a.C. al 135 después de Cristo, que fue justo en el periodo en que nació nuestro Señor. ¿Se acuerdan que ahí estaban los soldados romanos, que estaban bajo el imperio romano, etcétera? Entonces, todo lo que es la Torá es un nuevo mensaje de esperanza a esta situación difícil. Porque el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que celebraban la Pascua? ¿Sí? Y la Pascua era, por ejemplo, fue cuando el Señor los liberó del pueblo de Egipto. Entonces ellos, todo el éxodo, por decir así, y todo este trabajo que Dios realiza con el pueblo, los llena de esperanza, de libertad, en medio de estos periodos de esclavitud y en medio de estos periodos tenían esa esperanza viva. Y es lo mismo que hoy día nos ocurre a nosotros. Nosotros sabemos que somos pasajeros en esta tierra, ¿cierto? Que somos de otra ciudad, ¿sí? Y eso nos llena de esperanza. Sabemos que si estamos pasando distintas dificultades, estas van a ser pasajeras y tenemos la esperanza de que Dios está por nosotros. Asimismo, ellos asumen estos primeros libros, esta riqueza de estas palabras en sus vidas. Entonces, todo esto nos empieza a dar el realce a lo que es el Pentateuco. ¿Ya? Por ejemplo, vemos el relato del Éxodo que trataba ahora de su propia realidad, como ellos la veían, reinterpretando su propio pasado, nuevamente trayendo el Éxodo a ellos. Después encontramos distintas divisiones que nosotros podríamos hacer al Pentateuco, más allá de los 5 libros, dividirlo en cada uno de los libros. Podemos ver, por ejemplo, una primera división o primer bloque, desde el capítulo 1 al 20, donde nos habla de la tierra que Dios desea para el hombre. ¿Sí?
Después vamos a ver el detalle, pero aquí vemos cómo Dios primero crea una tierra, ¿cierto? Completa, etcétera, todo lo que hace en ella, después deposita al hombre sobre ella, le da autoridad para enseñorearse de ella, etcétera. Y vemos cómo Dios intenta cada vez llevar al hombre y a la humanidad a que lleven una vida, pero vemos también la realidad caída del hombre que siempre va hacia el pecado, que siempre va a la violencia, que siempre va a alejarse de Dios, ¿cierto? Pero Dios cada vez lo vemos tratando de acercarlo. Después tenemos un segundo bloque que lo podríamos dividir entre el 21 y el 50. Aquí ya se ve la vida de los patriarcas en medio de estos. Y cuando hablamos de los patriarcas, por lo general se nombran a 4. ¿Ya? Abraham, Isaac, Jacob y José. Eso es como cuando encerramos patriarca, por lo general se denominan a estos 4. Y hay una promesa de una nueva tierra, ¿cierto? De hecho, Abraham lo toma y le dice, en ti, ¿cierto? Generaré una nueva nación, una nación grande. Le dice, cuenta, ve las estrellas del cielo, y vemos ese relato maravilloso del Señor. Tercer bloque, lo podríamos dividir ya en el Éxodo del 1 al 15, que nos habla del nacimiento del pueblo de Israel, ¿ya? Porque antes de eso era una promesa, pero aquí ya empieza, en Abraham ya se empieza a crear un pueblo. Recuérdense que antes de Abraham era como abierto, como que el Señor elegía a ciertos hombres, ¿sí? De Adán obviamente toma, pero así. Y en cambio ya en Abraham le dice, ya, de ti voy a hacer una nación, como que ya los engloba. Y vemos también la crisis que se ve envuelta el periodo de la esclavitud, la liberación por parte de Yahvé, ¿cierto? El cuarto bloque cubre todo el libro de Éxodo capítulo 16 hasta números 36, ¿ya? Estos 88 capítulos nos detallan el recorrido del pueblo de Israel por el desierto, cómo salieron, cómo cruzaron el mar, cómo fueron avanzando, el tiempo que estuvieron en el Sinaí, la entrega, etcétera. Todo eso más o menos se relata en este cuarto bloque. Y como quinto bloque podríamos dividir o dar también, que ya es el libro de Deuteronomio, es el denominado el segundo, a ver, Moisés como líder en su discurso de despedida y entrando. Nos habla de un pueblo de Israel en el desierto, en camino hacia la tierra prometida, con un Moisés de líder, ¿cierto? Dando también un discurso y solamente pudiendo ver la tierra prometida, ¿sí? Sin poder acceder a ella. Después nos da punto 5, esclavitud y liberación en el Pentateuco. ¿Por qué tenemos la esclavitud y la liberación? ¿Ya? Desde el capítulo 1 del Éxodo hasta el 15 más o menos tenemos a un pueblo esclavo, que con la ayuda de Dios alcanza su liberación y tiene su nacimiento como pueblo de Dios. El Salmo 136, vemos también otros salmos más que nos van relatando este hecho de las liberaciones, donde dice, al que sacó de Egipto con mano fuerte, ¿cierto? Salmo 81, Salmo 78, Salmo 51, y así nos van relatando otros versos de cómo esto, y recuerden que el libro de los Salmos eran canciones, ¿cierto? Era como un lenguaje poético que se había traspasado de generación en generación, entonces para ellos era muy importante este hecho, tanto que habían hecho canciones, habían hecho poemas, para recordar esto, y que no se olvidara. También tenemos a los profetas, por ejemplo, Jeremías en el verso 30, el capítulo 32, 20, donde dice, tú hiciste señales y potentos en tierra de Egipto, cuando los sacó de aquella tierra, ¿sí? En el Nuevo Testamento, donde vemos a este Moisés, lo envió Dios como gobernante y libertador. También en Hebreos vemos una asociación entre, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, vemos que este hecho de Éxodo se va repitiendo al correr de los años, es tan importante para ellos, para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque va marcando. Y con esto, por ejemplo, se me viene a la mente un verso bíblico que dice, y volveré a los hechos poderosos de Jehová. ¿Se ve? Hay un verso bíblico que dice, y volveré a los hechos poderosos de Jehová, que decía el salmista,
¿Para qué? Para recordar la mano de Dios sobre su vida, en apoyo. Cuando en los momentos de angustia, David decía, y volveré a los hechos poderosos de Jehová. Y asimismo lo hacemos nosotros. Muchas veces en angustia agachamos nuestra mirada, pero volvemos a los hechos poderosos de Jehová, que ha estado con nosotros, y decimos, ¿saben qué? Al Dios que yo sirvo, ese Dios siempre ha estado. Así es como se siente el pueblo de Israel, al recordar esto y traerlo a su memoria. Del Pentateuco, ¿qué podemos encontrar sobre el autor? Si bien no hay ningún libro que diga libro escrito por dentro del Pentateuco, pero ya Moisés, si lo vemos históricamente, Moisés era el hombre que estaba mejor preparado, ¿ya?, para escribirlo, tanto por su, ¿cómo que se llama?, por su historia y por su educación. Recuerden que él había sido criado con uno de los hijos del faraón, por lo tanto, Moisés había sido instruido en toda ciencia de Egipto. Y en ese tiempo, Egipto era una potencia, ¿ya? Egipto tenía astrología, tenía numerología, tenía ciencias de botánica, tenía todo lo que era todo lo que es agrónomo con respecto a los animales. Recuerde que ellos se criaron a la orilla del río Nilo, por lo tanto tenían todo lo que era la, ¿cómo que se llama esto? Todo lo de riego para las plantas, y también tenían muchos animales. A su vez estaban haciendo las construcciones de las pirámides, que hasta el día de hoy son emblemas gigantes de arquitectura. Entonces nos damos cuenta de que Moisés fue instruido en toda esa ciencia. Entonces, por lo mismo, pudo haber sido uno de los hombres que escribió. Era testigo ocular también de todos los hechos que iban ocurriendo. Caudillo, era el que llevaba al pueblo, el que era guiado. Y sobre todo, era la persona que tenía intimidad con Dios, una íntima comunión, recibiendo revelaciones especiales. El único que logró ver las espaldas de Dios. El único que apreció la gloria. Recuerden que cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, el pueblo se cubría los ojos porque el resplandor los cegaba. Entonces vemos a un hombre que sí podía estar ahí. Entonces todo eso nos da estas señales también. Y aparte de eso encontramos, por ejemplo, en otros autores que hablan a menudo de la obra de estos libros como Moisés, ¿cierto? Vemos a Josías en Crónicas, Edra, Nehemías, Daniel, todo ello lo relatan. Incluso nuestro Señor Jesucristo dice en los pasajes del Pentateuco como la palabra de Moisés, ¿ya? Lo cierra como la palabra de Moisés, ¿sí? Entonces vemos todo esto que alude a que el escritor y autor de todo ello es Moisés, ¿sí? Después, ¿qué más encontramos en esta parte de introducción al Pentateuco? Se dan cuenta, el Pentateuco es bastante grande, potente, entonces tiene mucho que estudiar y que aprender. Se le divide también en 3 porciones que podríamos verlas. La primera es la parte histórica del Pentateuco, ¿ya? Tenemos también las partes legales del Pentateuco, donde se nos entrega todo lo que tiene referencia a la ley, y aquí vamos a ir viendo ya en detalle cada una. Y tenemos también las porciones poéticas de estas mismas, ¿ya? Vamos a ver primero las porciones históricas del Pentateuco, ¿ya? Porciones históricas del Pentateuco. En ellas, por ejemplo, encontramos en el Pentateuco abarcan desde el periodo que comienza con la creación del mundo hasta los preparativos para el establecimiento de los israelitas en Canaán. Este periodo puede dividirse en las 3 épocas principales, que son en el principio, en que se hallan entre Génesis 1 al 11, vemos a los patriarcas también, y vemos la organización ya de Israel como nación. Todo esto, si se da cuenta, tienen como hechos históricos, ¿sí? Por eso la parte histórica podríamos dividir el Pentateuco en 3, ¿ya? De ahí pasamos a las partes legales del Pentateuco, que es como una de las más profundas, que es donde se entrega. Recuerde que el Señor establece a este pueblo como nación. Y al igual que hoy día, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted hoy día, siglo XXI, quiere crear una organización o algo?
tiene que empezar inmediatamente a hacer todo lo que sean las leyes, todo lo que sean los formularios, ¿cierto? Tiene que establecer todo el orden. Eso también ocurrió aquí. Nuestro Señor toma a este pueblo como nación y le empieza a preparar y a decir, mira, estos son los parámetros de Israel, ¿ya? Y a todo eso le llamamos como la parte legales del Pentateuco. Tenemos, por ejemplo, el origen del sistema legal de los hebreos, ¿ya? El código de leyes de los hebreos está comprendido casi totalmente en el Pentateuco, ¿ya? Casi todo lo que ellos hacían, o por todo lo que ellos se regían, está en el Pentateuco, ¿sí? Después vemos a los reyes, vemos a los jueces, vemos a los profetas, pero todos ellos se basan en lo que ya estaba aquí, escrito y dado. Los libros de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio abarcan esto en su casi totalidad. Fuera del Pentateuco, el trozo más importante de las leyes se encuentra entre Ezequiel 40-48 y todo lo demás se encuentra aquí en el Pentateuco, ¿ya? Entonces, todas las leyes por las que se regían los profetas está aquí. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo decía, habéis oído o habéis escuchado decir esto, se refería a esta parte, a las leyes escritas mosaicas. El lugar de la ley en el Antiguo Testamento. La primera manifestación de la gracia de Dios hacia el pueblo escogido de Israel, con él formó un pacto desde Abraham en adelante. Entonces, la ley en el Antiguo Testamento toma un lugar muy importante. Fue de revelar su voluntad mediante la ley, porque el Señor, y si lo vamos a abarcar, aquí les voy a dar un avance, por decir así, lo que Dios le entrega a Moisés en el monte Sinaí, si nos damos cuenta, y lo tomamos con Jesús, ¿ya? Él le dice, por ejemplo, no matarás, no robarás, ¿cierto? No harás esto, pero finalmente, y nuestro Señor Jesucristo dice, mire, todo eso es amar a Dios y amar a tu hermano. Y si nos damos cuenta, todo se centra en el amor. Entonces, todo lo antes entregado, solamente que antes como que le entregó todo bien dividido. Pero nos vamos a que es el mismo centro, a que estas dos se complementan, se unen entre ellas. Entonces, ¿cuál es la conducta a seguir por este pueblo? Dios se revela a ellos a través. La ley, según el Antiguo Testamento, no es pues una expresión de la voluntad humana, sino que es la expresión de los propósitos eternos de Dios para el pueblo de Israel, ¿ya? En el orden establecido por Dios, fuera cual fuera, podría haberlos para guiarlos, ¿ya? Después vemos el contenido y las variantes de la ley, porque muchas veces nosotros consideramos la ley y lo primero que se nos viene a la mente, o mejor les voy a preguntar, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de la ley? ¿Qué se les viene a la mente? Si hablamos de la ley, por ejemplo, de la ley solamente, de la ley del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente? Hola, buenas. Hola, hola. Bueno, a mí se me viene a la mente el tiempo de Moisés. Es como cuando uno habla de la ley, es como el tiempo de Moisés. No sé cómo lo relaciono ahí como a eso. Inmediatamente, ¿cierto? Ya. Pero cuando hablamos de Moisés, Moisés dijo muchas cosas, ¿cierto? Entonces ahora, ¿verdad? Pues cierto, Moisés no solamente bajó con las tablas, sino que también hubieron muchas cosas. Recuerden que en ese tiempo se dio el orden de los levitas, cómo tenían que ser los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas, los que iban, todo se ordenó ahí. Recuerden que también en un minuto Moisés se vio superado y Jetro, su suegro, les dice que dividiera, ¿cierto?, en cabecillas para que pudieran ordenar. Entonces, vemos que hubo mucho. Entonces, todo lo que es el contenido de la ley se puede dividir en 5 partes, que son las que les dejé ahí. El decálogo, ¿ya? Y cuando hablamos de decálogo, deca viene de 10, ¿ya? Y logo es palabra de Dios, entonces los 10 mandamientos de Dios, o las 10 ordenanzas de Dios, este es un conjunto de mandamientos o leyes. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 es donde aparecen ahí como plasmadas, ¿ya?
Entre ambas versiones hay diferencias en detalle que no cambian en su parte esencial, pero en ambos encontramos los 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte del decálogo. Otra variedad de la ley, ¿ya?, es el libro del pacto. ¿Les suena el libro del pacto? ¿Sí? ¿No? Libro del pacto, dice. Son las leyes, y aquí lo vemos entre Éxodo 20 del 22 hasta Éxodo 23 al 29, ¿ya? Dice, son leyes que se refieren a una variedad de asuntos concretos y de trascendencia en la vida del pueblo. Se necesita un mayor estudio para ordenarlas sistemáticamente, pero incluyen temas como el derecho de los esclavos, en Éxodo 21, ¿qué pasa con los asaltos o la gente que roba? ¿Ya? Recuerden que el que robaba tenía que devolver lo que había robado y aún restaurar el daño que había hecho, ¿cierto? Leyes relativas a los animales domésticos, responsabilidades concernientes a las propiedades, pureza social, ¿ya?, bondad, la justicia, los deberes para con Dios, las fechas sagradas. De hecho, hay muchas cosas que incluso ahí dice, y esto lo harás perpetuamente, ¿sí? Entonces, ahí vemos toda esa otra parte que es el libro del pacto, como todo esto tienen que guardar. Tenemos el código deuteronómico también. El código deuteronómico, o deuteronomio, significa la segunda ley, o la repetición de la ley, ¿ya? De hecho, por eso vemos tanta semejanza entre muchas cosas que se dan o se dicen en Éxodo y las encontramos también en Deuteronomio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le denomina la segunda ley o la repetición de esta. También aquí aparece una gran variedad de leyes que fueron surgiendo según las necesidades históricas del pueblo. Entre ellas, por ejemplo, encontramos el decálogo profético, que viene a ser los 10 mandamientos, ¿cierto? Leyes ceremoniales y religiosas. Recuerden que aquí, por ejemplo, se dice que cuando venían y tienen que traer un palomino, o traer, por ejemplo, un cordero, o traer un buey, etc. También viene la parte en que una parte se tenía que ofrecer, otra parte se tenía que quemar, se tenía que derramar la sangre. Toda esa parte religiosa también está ahí. Nombramiento y obligaciones de las funciones públicas de los jueces, los reyes, sacerdotes, profetas, leyes criminales, qué pasaba con aquellos que no obedecían, leyes militares para ser observadas en caso de guerra, por ejemplo. Ahí también se refiere a que los hombres iban a las guerras y no las mujeres, ¿cierto? También aparece ahí. Y que de cada casa se tenía que tomar ciertos varones, etc. De cierta edad también, entonces hace toda esa separación. Una variada colección de leyes civiles, del funcionamiento de ellos como pueblo, la presentación de los primogénitos, el diezmo, las primicias, ¿ya? Todo eso también aparece aquí en este código deuteronómico. Y así como una pincelada nomás, les puedo decir que recuerden que nuestro Señor, o que aparece en la Biblia, porque muchos dicen, no, es que el diezmo es parte de la ley. ¿Ha escuchado eso usted? ¿Que el diezmo es parte de la ley? Pero resulta que, si vamos más atrás, ¿ustedes se acuerdan a alguien llamado Melquisedec? Amén. En Hebreos, Abraham entrega sus diezmos a Melquisedec. Y eso es antes de la ley. Así como para que lo consideren, eso es antes de la ley. Por lo tanto, encontramos que el diezmo es también un aspecto atemporal. ¿Qué significa eso? Que no significa que fue en la ley, sino que es un tema hacia Dios. Y eso es muy bueno comprenderlo, sobre todo nosotros que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas al poder cumplir estas partes, ¿ya? Entonces la presentación de los primogénitos, el diezmo, las primicias, etcétera. Ese es un tema que da para mucho, pero es bueno siempre tocarlo. El código de santidad que aparece también ahí en la ley, y sobre todo en Levíticos. En Levítico aparece todo lo relacionado al código de santidad. Es una breve colección de leyes, su nombre viene de la
insistencia a la santidad, tanto en lo moral como en lo ritual. Guardar pues mis mandamientos y cumplirlos. Yo Jehová, no profanéis mi santo nombre, decía el Levítico 22, ¿cierto? Demanda de la santidad de los hombres. De hecho, en Levítico, bueno, de ahí es donde él se separa de una parte, y a ellos se le llama a los levitas, para que se guardasen y estuvieran al servicio de Dios. Y por eso que los otros pueblos, las otras tribus, tenían que entregar los diezmos o parte a ellos para sustentarlo, porque ellos no iban a trabajar en cosas seculares, iban a dedicar al servicio a Dios. Así lo es escrito en esta parte del código también. Encontramos, por ejemplo, dentro de esta parte del código de santidad que aparece en Levítico, la degollación de los animales, cómo tenía que ser, el derecho de los sacerdotes, la cultura moral, los castigos a los adoradores a Moloch, el matrimonio ilegal, las ofensas, las fechas, las lámparas del santuario, y hay todo un orden de cosas, como tenían que ellos estar. También relata, por ejemplo, el séptimo año como el año del jubileo. ¿Se acuerda que era donde tenían que, los esclavos o la tierra también tenía que descansar? Entonces, vemos todo esto. También está el código sacerdotal, o sea, hacia el sacerdocio o los sacerdotes. Aquí viene todo lo que correspecta, por ejemplo, a la circuncisión, el establecimiento de la Pascua, las leyes sobre el tabernáculo, ¿ya? Los rituales, porque una cosa eran los levitas y otra son los sacerdotes, ¿ya? Muchas veces como que pero no, tenían tareas distintas, ¿sí? Leyes de purificación y expiación, la ley de los diezmos y las primicias, ley de los nazareos o el voto de los nazareos, ¿cierto? Leyes relativas a las ciudades, etc. Entonces, todo eso, y así lo podemos contener como la variedad de las leyes. ¿Se da cuenta que es más que los 10 mandamientos solamente? Sino que aparece mucho más aquí, ¿ya? Y ojo también, ¿ya? Es muy importante porque he visto y me ha tocado conversar con gente que claro, se ingresa tanto al Pentateuco y a la Torá, pero no podemos olvidar que esto fue la antesala del Redentor. Por lo tanto, nosotros tenemos un sumo sacerdote mayor, ¿sí? Tenemos un sumo sacerdote que dice que Él puede vivir y vivió nuestra misma esencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso también es muy importante dentro de nuestra lectura, siempre tener el equilibrio de lo que estamos analizando a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y también tenemos las porciones poéticas, como le decía, ¿ya? Cuando como ya expresamos anteriormente, la bendición de Jacob, el cántico de triunfo de la destrucción de los egipcios, la bendición de Moisés, ¿ya? Toda esa parte es como ya más poético, los cantares, los salmos, ¿sí? Que nacen aquí, ¿cierto? Variedad de la literatura es grande en toda esta parte que vemos relativa acá. Entonces, hasta ahí viene toda la lección 1, es bastante, un poco extensa, pero es muy bueno de comprender. Todo esto engloba el Pentateuco. Este es como el marco de lo que vamos a revisar. Y ahora vamos a ir libro a libro, y en cada uno de ellos vamos a ir interiorizándonos más con respecto a cada uno de ellos y sus escritos. Entonces, hasta aquí. ¿Cómo vamos, mi hermano Luis? Bien, mi hermano Andrés. ¿Alguna Gracias duda? al Señor. ¿Consulta? No, yo mientras usted hablaba decía yo, pensar en el Pentateuco es como un mar profundo que hay que adentrarse para conocer realmente la palabra del Señor, porque hay uno dice leyes, dice la ley, pero hay muchas leyes que instauró el Señor para bienestar de su pueblo. Pensar que estuvo, cuando decía usted que tenía pendiente hasta de los animales, decir el Señor estaba pendiente de todo, de lo más mínimo. Por eso digo, es como un mar profundo que hay que adentrarse para ir comprendiendo el Pentateuco. Exacto. Sí, y de hecho nos damos cuenta también
que dentro de esto vemos la sabiduría de Dios, que por ejemplo una de las ordenanzas, así como muy someramente hablando, una de las ordenanzas era lavarse las manos antes de comer, ¿sí? El lavado de las manos. Y si nos damos cuenta, ellos estaban en el desierto, po, cuando se les entregan estas ordenanzas. Y sabe que después, en el año 1600, pudo haber sido, los médicos se dan cuenta que el lavarse las manos o que el hervir el agua, cuántas enfermedades se evitaban por realizar estas prácticas. Y el Señor ya las había entregado 2000 años antes de Cristo. Y nos damos cuenta que finalmente era para que su pueblo pudiera estar bien, no era algo así como, oh, tienes que cumplir esto o te va a caer un rayo. No era así, era como, yo quiero que estés bien. ¿Cierto? Ahí nos vamos dando cuenta, ahora obviamente nosotros muchos años después, de todo esto que el Señor le iba entregando. Tenemos también entonces el libro de Génesis. Aquí ya nos vamos a libro, ¿ya? El libro de Génesis. Y en él, por ejemplo, encontramos, ¿qué quiere decir Génesis? Dice, quiere decir principio u origen. ¿Ya? Es Génesis, eso significa. Su propósito es narrar el principio de la creación, o los principios de la creación, del universo, del hombre, cómo nace el pecado, cómo va la redención, cómo hace la raza escogida. Todo esto engloba el Génesis, ¿ya? Se ha llamado también el semillero de la Biblia, debido al hecho de que en él se encuentran las semillas de todas las grandes doctrinas. Es la introducción a toda la Biblia. Sin Génesis resulta no solo incompleta la Biblia, sino que incomprensible muchas veces. ¿Cierto? Esa misma pregunta existencial que siempre. ¿Y de dónde venimos? ¿Cierto? ¿Y de dónde sale todo? ¿Sí? Entonces, y eso es parte de lo que, por ejemplo, el Génesis nos da luces, gracias al Señor. Como tema principal podemos decir que es el principio de la redención. Desde aquí empezamos a ver a Dios acercándose al hombre. Y muchas veces creemos que nosotros nos acercamos a Él, pero en realidad Él es el que siempre ha salido a nuestro encuentro. Amén. Entonces vemos, en el periodo, dice, de principios, lo primero que vamos a ver en el Génesis son los capítulos 1 a 2. De hecho, lo voy a avanzar un poquito solo para que lo vean. Vamos a ver el 1 a 2, después el 3 al 4, del 5 al 9, del 10 al 11, y después vamos a ver todo el periodo patriarcal. Así se divide Génesis, ¿ya? En todas esas partes, por decirlo así. Entonces, en el primero, la primera parte es la creación. Capítulo 1 y 2 del Génesis. ¿Ya? De hecho, yo creo que son uno de los capítulos más leídos, porque todo el mundo que quiere partir la Biblia ha leído ahí, y muchas veces queda hasta por ahí en el Génesis, y después ya se aburre, después de nuevo quiere empezar a leer la Biblia y vuelve a partir ahí. Entonces, es bien leído esa parte. El relato parte, por ejemplo, con el relato bíblico y la ciencia moderna sobre la creación. Y aquí viene la disyuntiva. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Qué creemos? ¿Creemos en el creacionismo, como es una forma de llamarle, en que ¡pum!, fuimos creados? ¿O creemos en la evolución? ¿Cierto? Que la ciencia moderna cree en la evolutiva. ¿Sí? ¿O creemos en un mix de las dos? Entonces, aquí también va englobando. Por ejemplo, ¿cómo se puede armonizar lo que enseña la ciencia moderna con lo que declara la Biblia sobre la creación? ¿Ya? ¿La una excluye a la otra o estas también se pueden unir? ¿Qué encontramos? ¿Ya? La ciencia ha descubierto, por ejemplo, en la enseñanza bíblica como el conflicto entre ellas. Pero podemos ver en este primer capítulo también que se menciona que puede ser como un hecho poético, en que Dios muestra como un creador cómo es creado todo. ¿Ya? Imagínense, pongamos que Moisés escribe. Imagínense a Dios tratándole de explicar a Moisés cómo construye todo el universo. Eso, si no, sabemos bien que nuestro Dios puede abrir nuestra mente y mostrarnos maravillas, pero se da cuenta
que muchas veces queremos englobar toda la sabiduría de Dios, tratar de concentrarla en algo que tiene que estar para nosotros hoy día. Y somos tan limitados en inteligencia en comparación a Dios, que no logramos comprender todo. Entonces, yo he escuchado de algunos estudiosos que dicen, imagínense a ustedes tratando de explicarle la teoría atómica a un niño de 5 años. ¿Cómo se la explica? Trata de hacerlo simple, ¿cierto? Entonces ya, miren, en el primero yo creé el cielo y la tierra, ¿cierto? Y ahí todo estaba oscuro y vacío. Entonces, cuando lo empezamos a ver así también, va tomando otro significado, ¿cierto? Las fechas, dice, y modos de creación, y aquí coloqué una imagen que más o menos iba organizando según los días de la creación. Al principio era toda oscuridad, solamente está creada la tierra, después dice que separa las lumbreras, ¿cierto? Después de eso ya separa las aguas de las aguas, tenemos tierra, después ya crea, dice la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y la separa, después dice que se creen en el mar y aves en el cielo, después recién empieza a crear en la tierra. Y por ejemplo, la ciencia, ¿qué es lo que dice? Que todos venimos de una u otra forma de una evolución del mar. ¿Por qué? Porque lo que está en el mar es más antiguo que lo que está en la tierra. ¿Sí? De hecho, aquí el libro dice, por ejemplo, la Biblia no indica que el acto de crear haya sido un acto repentino, sino un majestuoso pero lento avance. O sea, no nos dice esto se creó, ¡pum!, sino que dice en el día tanto se hizo esto, pero no lo asemeja a cantidad de años, porque no se puede. Aquí también, me acuerdo, hace muchos años fuimos a un campamento, o no, a un congreso, y hablaban de los dinosaurios. Decían, ¿cómo podemos, por ejemplo, y un hermano que era cristiano, decía, no podemos negar el hecho que los dinosaurios existieron, porque los huesos hoy día lo muestran, ¿cierto? Y cuando vemos que, por ejemplo, la Tierra, y dice la palabra, y se crean monstruos, ¿cierto? Y entendemos también que la atmósfera era distinta. Recuerden que los hombres vivían más antes del diluvio, ¿cierto? Entonces vemos también todo esto que nosotros tratamos de encajar con nuestro poco pensamiento junto a lo que Dios va mostrando, ¿cierto? Y nos damos cuenta que a lo mejor era necesario y Él colocó esos animales para que primero comieran la vegetación y así empezar a cambiar todo. Y eso no quita que nuestro Dios sea el creador de todo, ¿ya? Sino que solamente que le da un orden que nosotros hoy día no comprendemos, y hay cosas que cuando lleguemos al cielo, lo más probable es que tengamos la dicha de poder preguntar y entender. O capaz que sean tan pequeñeces nuestras preguntas actuales a lo que vamos a ver arriba. Recuerden que de arriba no conocemos. Quizás que hay que vamos a quedar tan sorprendidos. En la creación de todo, entonces lo vemos acá. Alguien podría decirnos que la ciencia cierta no indica cuánto tiempo, pero lo que sí podemos saber es que nuestro Dios es el creador y soberano de todas las cosas, ¿ya? La creación de los hombres, si miles de años o un día, eso no quita de que lo haya hecho Dios, el proceso o lo que haya pasado, ¿ya? La creación del hombre, ahí vemos la creación del hombre, Dios hizo al hombre como corona de la creación. Se da cuenta que hace todas las otras cosas primero y después crea al ser humano. Fue un hecho a la imagen de Dios y no necesariamente en el sentido físico, sino en su sentido racional, espiritual, emocional. Muchos incluso dicen que nosotros somos muy similares a Dios por esta forma triuna, por decir así, alma, cuerpo y espíritu, ¿ya? En nuestra semejanza a Él. Fue solo el hombre que recibió el soplo de Dios. Eso también nos hace muy distintos a los animales. Dice que los animales fueron creados por la voz de Dios. Pero nosotros fuimos creados y en nosotros fue infundado aliento de vida. Algo distinto que a los animales, ¿ya? Lo que nos hace tener esta comunión con Dios.
Él es un ser moral, no obligado a obedecer sus instintos como los animales, así nos creó, ¿ya? Tenemos también al hombre en el Edén, los posiciona, los crea y después los deja en un lugar. La solicitud de Dios por el hombre se ve en los hechos siguientes. Primero los colocó en un ambiente agradable, en el huerto del Edén, ¿sí? Los hace para que nos podamos comunicar con él. Dice que él viene al huerto del Edén y que conversa, o sea, había una relación constante entre el hombre no caído y Dios, ¿cierto? Les da trabajo, le crea una compañera idónea, ¿cierto? Y Dios amplía su inteligencia a Adán y a Eva para que incluso puedan nombrar a los animales y le dice, sojuzgar la tierra, o sea, administren todo esto que yo les he entregado en sus manos. ¿Sí? Dios mantenía comunión con el hombre y con ellos. Dios puso a prueba a ellos ahí sí en el huerto del Edén. Y le dice, mire, de todo pueden comer. Pero de este arbolito que está acá, no, ese no. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el hombre? Si todo era lindo hasta Génesis 2. Génesis 3 parte el drama. Y aquí vemos. ¿Qué pasa en Génesis 3? La caída del hombre y las consecuencias. ¿Sí? Si hasta Génesis 2 iba todo bien. Ya nos dejan un tiempo solo y empiezan los problemas. ¿Se da cuenta? Partimos ahí con el tentador y la tentación. A ver, déme un segundito que la Fernanda está por allí, se puede caer. Y ahí sí, que mi chica me viene a ver aquí a la oficina y se pone a jugar. Ya. Entonces, el tentador y la tentación es lo primero que vemos. Génesis no dice que el tentador era Satanás, sino que esto se ve en relatos más adelante, ¿ya? Sino que aquí dice que la serpiente solamente tienta, ¿ya? El diablo escogió un instrumento probablemente hermoso, ¿sí? Y empieza a aplicar los pasos de la tentación, la persuasión, ¿sí? Empieza ahí. Primero comienza con la insinuación de que Dios era demasiado severo, no, pero es que tu Dios es que le está restringiendo esto, ¿cierto? Después dice que nega que hubiera un peligro mortal, sino que le hace como que vean que esto es bueno, que finalmente los va a asociar. Muchos también dicen que aquí el hombre se ve tentado inmediatamente en su propio deseo de querer ser más, porque dice, ¿vas a ser igual a Dios? Conociendo el bien y el mal. ¿Se da cuenta? En ese deseo del hombre en querer engrandecerse, aquí vemos cómo es tentado. Acusó a Dios de motivos egoístas, insinuando de que el árbol no los iba a matar, sino que solamente les iba a dar conocimiento. Finalmente, ¿qué vemos? Las consecuencias nefastas del pecado. ¿Y el pecado por qué? Por desobedecer. ¿Sí? Las consecuencias de esto. Adán y Eva conocieron el mal, fueron abiertos sus ojos, ¿sí? Antes de eso yo me imagino a Adán y a Eva que a lo mejor eran tal como los niños chiquititos de 2, 3 años, que es verdad, hacen maldades, pero no las hacen para que pase algo, sino que en su intuición de querer descubrir solamente, ¿cierto? Pero ahora ya no, ya conocían el bien y el mal. Entonces fueron abiertos sus ojos, llegaron a también pararse ante Dios, distinguir el bien, y aquí Dios también nuevamente los busca, ¿cierto? Se cortó la comunicación y aquí vemos también, en este mismo relato de Génesis 3, vemos todo lo que el pecado es aplicado a la vida del hombre y de la mujer cuando ocurre esto. Primero que todo, dice que perdieron comunión con Dios, ¿sí? Segundo, pierden comunión entre ellos, porque se empezaron a echar la culpa. O sea, primeramente el hombre peca y se siente solo, ¿cierto? Desprotegido, pierde su comunión con Dios. Segundo, pierde su comunión con los de al lado. Tercero, es incluso devastada la tierra donde están.
Y asimismo ocurre con el pecado en nuestras vidas. Empieza primero nos tranquila a nosotros, tranquila a nuestro alrededor, tranquila lo que nosotros estamos, dónde estamos, etc. Todo eso. Y por último también trae sufrimiento sobre la vida de nosotros. Pero aquí ya en el punto 3 dice la primera promesa de redención. En 3.15, en Génesis 3.15, una vez que el hombre se separó de Dios por el pecado, huyó y se escondió, antes que éste buscara a Dios. Fue Dios quien lo buscó y siempre ha sido así. El buen pastor busca a los perdidos, ¿sí? Es el primer destello de la salvación en que Dios, a pesar de que se habían equivocado, a pesar de que no le habían obedecido, Él va donde ellos. Y así ha ocurrido en nuestra vida. Después vemos el desarrollo del pecado, ya cuando los saca del huerto del Edén, ellos tienen hijos, sus mismos hijos, uno asesina al otro, y aquí ya podemos ir viendo en la lectura bíblica de Génesis 4, ¿cierto? Posterior a eso ya pasamos a la letra C, el diluvio. Las generaciones de los antediluvianos eran más longevas. Se da cuenta que antes vivían entre 365, el que vivió más fue Enoc, 969 años, y dice que caminó con Dios. ¿Ya? Se distingue en todo esto. Y después del diluvio, obviamente, la vida es acortada. ¿Sí? Se limpia la tierra con el diluvio. ¿Ya? También se establece el orden nuevo del mundo, y de hecho aquí encontramos al arco iris, que el Señor coloca al arco iris como un signo de que esto no va a volver a ocurrir. ¿Ya? Y para tener memoria de la misericordia y la promesa de Dios. Noé bendice a sus hijos. Aquí también encontramos a un Noé que se embriaga, que sus hijos pecan, ¿cierto? Y entonces ahí vemos una bendición de él sobre alguno de sus hijos. ¿Ya? Después pasamos a la dispersión de las naciones con la Torre de Babel. ¿Se acuerda que la Torre de Babel ellos empezaron a construir y querían llegar al cielo y ser como Dios? Y aquí vemos que Babel finalmente significa incluso esta dispersión. ¿Ya? Entonces vemos la Torre de Babel aquí con este significado de querer ser iguales, pero Dios confunde todo esto, en que finalmente la Torre de Babel no es solamente que ellos querían construir y llegar al cielo, sino que también denota este hecho del hombre de querer ser tan poderoso como Dios. Si si nos damos cuenta que muchos de los pecados, ¿por qué? Porque queremos ser igual a Dios. Queremos tratar de igualarnos a nuestro Creador. Cuando queremos ser los dueños de nuestra vida y nosotros ser los dioses de nuestra vida es cuando empiezan a pasar los problemas, pero cuando dejamos que Dios guíe nuestra vida y nos sometemos a Dios, las cosas andan bien. ¿Qué más vemos después? El periodo patriarcal. Y aquí es bastante largo, pero aquí empieza con el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y le dice que va a ser grande sobre todas las naciones, heredarán la tierra, le dice, a los que llegarán a ser una nación grande, que por medio de él todas las familias de la tierra van a ser benditas. Después vemos el hambre, en la segunda prueba. Flaqueando en su fe, Abraham fue a Egipto. Dios no lo había mandado a salir de Palestina, pero ocurrió la mentira para escaparse del peligro, aunque había un elemento de verdad en lo que dijo. Ahí es cuando dice que su esposa era su hermana, ¿se acuerda? Ahí parte otro tema ahí con Abraham. La contienda sobre los pastos, después vemos que cuando ahí ya el Señor le dice que se separe finalmente de su sobrino Lot. Lot elige una tierra, después resulta que esa tierra es cercana a Sodoma y Gomorra, y también ahí ocurre otra parte. Finalmente después vemos a Dios nuevamente hacer pacto con Abraham, ¿cierto? Vemos también aquí la desobediencia de Abraham al apurar los procesos, ¿sí? Al no esperar en la promesa de Dios, y finalmente tiene un hijo que, si nos damos cuenta, su hijo se llama Ismael, y después es de los ismaelitas, y finalmente esta también se forma una gran nación que más adelante tienen lucha contra los hebreos y los hijos de Israel.
el pacto sellado en la circuncisión, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Después vemos a Abraham y a Abimelech, nacimiento de Isaac, ¿cierto? Ahí ya vemos cuando en el capítulo 22, cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo, y aquí también ocurre algo maravilloso, porque en medio del sacrificio vemos a Dios ofreciendo y entregando, provisionando, cuando no había un sacrificio. Y esto también viene a ser una forma de ver el Nuevo Testamento. Cuando no había quien, ahí aparece nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero para el sacrificio. ¿Ya? Vemos la preparación de Abraham para la muerte de Abraham, el nacimiento de Jacob y de Saúl, la rivalidad entre ellos que venían tomados, ¿cierto? Uno desde el tobillo de su hermano ahí, luchando por la primogenitura desde el vientre de su madre, la importancia de Jacob, las lecciones de vida de este engañador al principio, ¿cierto? Y después ya también su lucha con el ángel, Dios le cambia el nombre, lo bendice, le llama Israel, ¿sí? Después este hombre también se transforma en el patriarca de las 12 tribus, teniendo a sus hijos, y después parte la historia de José, ¿sí? Y la historia de José ahí con todas sus subdivisiones, José y sus hermanos, José en la casa de Potifar, José después en la cárcel, llega a ser ministro, José pone a prueba a sus hermanos, etcétera. Finalmente, cuando ya todos ellos vuelven y incluso se les dan las mejores tierras de Egipto, ahí se deja a este pueblo nuevamente. Todo eso engloba nuestra lección del Génesis. Se da cuenta que es bastante profundo el Génesis, pero al mismo tiempo de lectura es muy rico y muy grato de leerlo, ¿ya? Y aquí alguna duda, consulta. Mi pastora Elizabeth, me gustaría que nos comentara qué es lo que el Señor le ha ido dando luces hasta ahora. Bueno, yo la verdad es que me impacta porque comparo el Génesis con los tiempos de ahora, con los científicos, con todas esas grandes personas que estudian tanto para saber. Y sin embargo está todo aquí en la Biblia, nuestra creación. La formación no solo de la naturaleza, sino que también del ser humano. Los comienzos, por ejemplo, aquí nosotros como mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres que estamos acá, nos encontramos con el nacimiento del primer hijo, con un parto de una mujer, como Dios, ¿no es cierto?, hizo que ese hijo estuviera los 9 meses, porque en ese tiempo se desconocía todo esto, pues ahora nosotros lo conocemos y todo, pero en esos tiempos fue todo, todo nuevo, no sé, para mí es impactante cómo Dios, en su gran poder, como decía una vez mi esposo en su predicación, que nuestro Dios no tiene límite, su poder no tiene límite. Entonces, de verdad que me impacta todo esto y me hace como enamorarme más de Dios, amarlo más y ser más agradecida todavía de Él por todo lo que Él hizo. O sea, el comienzo de la creación es maravilloso y nosotros que conocemos un pedacito pequeñito en nuestro país, que a lo mejor hemos ido a lo más al sur de Chile, ¿no es cierto? Pero el pensar en el universo entero, en lo que es la formación del sol, la formación de la luna, el mar, las estrellas, o sea, la creación de la atmósfera, todo, o sea, para mí es impactante este libro, cómo Dios fue relatando cómo Él hizo. Y lo otro que me impacta también a mí de estos libros es la comunicación
la comunicación de Dios con el hombre, porque Dios hablaba con el hombre, po, ¿no es cierto? Con Abraham, con Moisés, con los profetas, o sea, ellos podían escuchar su voz así como nos estamos escuchando nosotros ahora, ¿ya? Entonces, eso también es maravilloso, me impacta, y bueno, y todo lo que sucede después, el pecado también, el inicio, así como fue el inicio de la mujer, el primer nacimiento también fue el inicio del pecado, fue el inicio también de los pactos, como usted decía, de tantos pactos que Dios tuvo que hacer con el hombre para poder renovarnos. No sé, yo de verdad que lo encuentro impactante y le agradezco a Dios y a usted por estar aprendiendo de esto, porque uno como que detalladamente como que no le toma el peso, o sea, uno sabe estas cosas, pero como que las ve así nomás. Pero ahora no, este estudio nos hace ir viendo como usted se fue con el Génesis casi capítulo por capítulo. Entonces nos da una visión grande a nosotros y a mí lo que me provoca es decir, voy a predicar de esto. Después usted habla otra cosa y yo digo, voy a predicar de esto otro. Así como que como que me prepara para las predicaciones y lo encuentro bonito, muy lindo. De verdad que me llega a mi alma el estudio que estamos haciendo. Así que, no, seguir aprendiendo nomás y bueno, y enseñando a la vez a lo que estamos aprendiendo. Así que eso, mi hermano Andrés. Amén, mi pastora, que el Señor le bendiga. Muchas, muchas gracias. Sí, de hecho, con muchas personas que he conversado y muchos que han estudiado o que estudian, o como nosotros que estamos estudiando, dicen, debería haber leído la Biblia más veces antes de empezar a estudiar. Es como para haber tenido más fresquito todo. Claro. Es una muy buena tarea y por eso que para nosotros es muy importante siempre, cada día apartar tiempo en la lectura de la palabra y pedirle al Señor que nos vaya abriendo el entendimiento, porque aquí nos está dando otra forma de mirarlo y de seguro cuando ahora vuelvan a leer el Génesis va a ser otra forma y el Señor les va a mostrar otras cosas, porque así de profundo es Él. Amén. Y de maravilloso, es como que nosotros al principio nos vamos y nos bañamos nomás en la playa, pero el Señor nos quiere enseñar a bucear, a ver los corales, a ver las cosas maravillosas que Él tiene ahí en la profundidad de la Escritura para nosotros. Pasamos a la lección número 3 entonces de Éxodo, ¿ya? Éxodo como tal. ¿Qué significa la palabra Éxodo? Significa salida, muy bien. Entonces, Éxodo, salida. En la versión griega tituló el título así como lo narra, el gran evento de la historia de Israel, o sea, su salida de Egipto, ¿ya? Del pueblo de Israel. El trasfondo histórico de esto en el libro de Éxodo continúa en la historia del pueblo escogido, ¿sí? Pero comienza con el Génesis, transcurrieron, sin embargo, más de 3 siglos, ¿ya? Entre los dos libros. ¿Qué significa esto? Que una vez que llega el pueblo y está con José en este entonces, ¿ya? Y ahí Faraón les dice que sí, que reciba a su pueblo y les dan una tierra y todo esto. De ahí hasta la salida del Éxodo ocurren más o menos entre 300 y 400 años, que es el periodo en que Israel ¿cómo que se llama esto? Crece, empieza a construir, empiezan a tener hijos y empieza a crecer y a crecer y a crecer, ¿ya? El pueblo de hebreo ahora, objeto del favor de Faraón, ahora es esclavo, temido y odiado del rey de Egipto. Ahora recordemos que este rey nuevo de Egipto no conoce quiénes eran estos, no conoció a José, han pasado ya 300 años, ya, ¿quién fue José? Ya, lamentablemente, aquí ya cambian las cosas. Entonces vemos todos estos trasfondos históricos también. El nuevo soberano se estima que más o menos era un nuevo rey, y que este rey también empezó y tuvo luchas con otros conquistadores asiáticos, por lo tanto quería sacar
a todos los que no fueran egipcios de sus tierras, por el miedo a que todos ellos se juntaran y se rebelaran contra él, porque eran poderosos, porque eran grandes en cantidades, etc. Entonces necesitaba y los quería como sacar, y esta era una de las cosas. Y esto obviamente parte con todo esto que empieza a ocurrir. La fecha del Éxodo, no cabe duda alguna de que los israelitas salieron de Egipto en el lapso más o menos entre el año 1450 al año 1220 a.C., ¿ya? Ya que Israel se empieza a radicar en Canaán más o menos en el año 1200 a.C., según los historiadores. El Éxodo relata cómo la familia escogida de Dios, ¿ya?, va saliendo. Primero relata obviamente todo lo que ocurre para poder salir, y después la salida de Egipto, ¿sí?, para el pueblo liberado, ¿ya? También dice acá, el Éxodo es un libro de redención. El Redentor Jehová no solamente libera a su pueblo de la servidumbre egipcia mediante su poder, manifestando las plagas, sino también lo redime por sangre. Aquí también es otro simbolismo del Cordero Pascual. Se da cuenta que vamos, y aquí vamos diciendo, oh, y si cada cosa va dando luces nuevamente, ¿a quién? A nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces aquí seguimos encontrando. La Pascua tiene un lugar céntrico en la revelación de Dios y de su pueblo, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, pues el Cordero es un símbolo profético del sacrificio de Cristo, ¿ya? ¿Qué más encontramos aquí? Y ahora nos vamos a dividir a ver el Éxodo. Entonces el Éxodo también lo vamos a dividir en Dios levanta caudillo, que es la primera parte, después los conflictos con el faraón, ya Israel sale de Egipto, después vamos a ver qué es lo que ocurre en el monte Sinaí, y finalmente los pactos, ya violados y renovados de Dios, ¿sí? Entonces vamos a partir con la primera parte. Dios levanta un caudillo. ¿Saben cómo se llamaba ese caudillo? Dios levanta un caudillo. ¿Quién pudo haber sido? ¿Ah? Moisés. Moisés, muy bien, mi hermano Luis, ¿cierto? A Moisés. Dios se provee de un hombre. El asombroso y sobrenatural crecimiento de la población hebrea, ¿cierto?, hacía que esto fuera, que ya empezara a generar conflicto, y por lo tanto parte todo esto con que empiezan a matar a los primogénitos, ¿sí? O empiezan a matar a los hijos que estaban naciendo. Opresión hacia la natalidad para que ya no sean tantos, ¿sí? Pero Dios tenía un plan distinto, obviamente, y empieza a crear a este varón y lo empieza a acercar, ¿sí? Toda esta servidumbre en Egipto también, dice incluso que Dios escuchó las oraciones de su pueblo que estaba gimiendo en aquel lugar. ¿Sí, Nico? Pero la palabra caudillo, ¿a qué se vendría como refiriendo? El caudillo es como líder, como el que va a guiar. Ah, Significa quedé así. ¿Qué es un caudillo? Claro, yo dije, ¿y qué un caudillo entonces si está levantando a Moisés? Ahí quedé media. Ya, gracias. O alguien que va a guiar. Entonces, vemos primero la servidumbre que se vuelve pesada, ¿cierto? Y que se vuelve atariosa y todo el tema. Y de ahí Dios ya empieza a preparar a este hombre. La figura de Abraham y de David como uno de los tres más grandes personajes del Antiguo Testamento, y también está Moisés, ¿cierto? Junto a ellos. Libertador, dirigente, profeta, legislador, mediador, sobre todo gran hombre de Dios. Él recibe comunicación de Dios para el pueblo, etcétera, ¿ya? Y aquí también vemos un hombre que al principio no se había arrancado, ¿sí? Llegó a otro lado, después el Señor le sale en el desierto, en una zarza, en un hecho también donde empieza a revelar su poder. Y él le dice, ¿y qué voy a decir? ¿Quién me envía? El yo soy, ¿sí? El gran yo soy. El llamado y la comisión de Moisés. Moisés fue llamado mientras pastoreaba las ovejas en las faldas del monte Oreb o Sinaí. ¿Se dan cuenta
de hecho, este monte es muy, muy, muy importante. Ya tiene un significado muy grande también. El fuego en la zarza simboliza la presencia de la santidad purificadora de Dios. La zarza quizá representaba a Israel en su baja condición. ¿Ya? Entonces la zarza ardía. Y ahí viene este llamado y la comisión de Moisés a él. Y aquí obviamente podemos encontrar más cosas, que él le dice que es tardo para la lengua, y Dios aquí vemos cómo va supliendo esas necesidades, etc. Pero finalmente es llamado. Después aquí hay el conflicto con Faraón. ¿Qué encontramos en el conflicto de Faraón? Primero, Dios endurece el corazón de Faraón. Y ahí nosotros decimos, ¿y por qué no llegó y los dejó que se fueran nomás? ¿Por qué cree usted? ¿Cree que era una lección solamente para Faraón? ¿Será solamente para Faraón o no? Era también para el pueblo de Israel, para Para- que viera el poder del yo soy. Exactamente. Amén. Para mostrar su grandeza. Amén. Y entonces Dios probó aquí a todos en realidad. El faraón era considerado hijo de Ra, el dios del sol. Entonces, y vemos también aquí que la dureza y las plagas no son al azar. No son al azar. Oscurecen, por ejemplo, el sol. ¿Saben por qué? Para decir, Dios es más que el sol. Para decirle a Egipto, el Dios de Israel, el Dios de este pueblo, el Dios de los hebreos, él sí que es Dios sobre los dioses. ¿Sí? Toma dominio sobre los primogénitos, toma el río de sangre. Entonces, todo esto eran simbolismos que atacaba especialmente a dioses y a ídolos de Egipto. No, no era al azar que iban pasando estas cosas. Dice, las plagas eran respuestas de Dios a las preguntas de Faraón. ¿Y quién es Jehová? Los egipcios rendían culto a la naturaleza, al río, por ejemplo, al sol, a la luna, a la tierra, a los toros, a los animales, etc. Por lo tanto, cada plaga era un desafío a los dioses y una censura a la idolatría que vivía también Israel. Las deidades egipcias se vieron impotentes ante Jehová. Las primeras 3 plagas, sangre, rana y piojo, cayeron tanto sobre Israel como sobre Egipto, porque ambos pueblos necesitaban ciertas lecciones, ¿ya? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, demostraron que Jehová es el Dios supremo y soberano. Tanto los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová. ¿Se da cuenta? Porque también había pasado un tiempo en que el pueblo ya oraba, pero como que no había una relación con Dios. Entonces también tenían que conocer quién era su Dios. Derrocaron a las deidades de Israel. Los mismos hebreos que estaban también a lo mejor tranquilos dijeron, no, este sí que es Dios. Nuestro Dios es Dios real. Si no se hubiesen quedado, muchos de ellos a lo mejor se hubiesen quedado. Castigaron a los egipcios por haber oprimido a los israelitas y por haber hecho tan amarga su vida. Y así vemos cada una de ellas. De hecho, hay un estudio, si quieren lo pueden buscar en internet, de cómo cada una de estas plagas representaba a un dios egipcio, como para mostrar aquí y por qué era tan importante cada una de ellas. Ninguna fue al azar. Después dice, Israel sale de Egipto. Y aquí vemos la Pascua. El animal para el sacrificio debía ser un cordero macho de 1 año, es decir, un carnero plenamente desarrollado en la plenitud de su vida. El cordero fue sacrificado en la tarde, fue sustituto de un primogénito. ¿Sí? Pues murieron los primogénitos de las casas egipcias. Israel tenía que aplicar la sangre, la gente tenía que quedarse dentro de las casas. Empieza a pasar todo esto con la Pascua que es entregada. Después hay un paso por el Mar Rojo. Aquí vemos otro hecho poderoso. ¿Sí? Salió de Egipto una multitud de alrededor de 600.000 hombres, o sea, personas, con sus familias. No todos eran israelitas, pues otra gente probablemente egipcios, sus súbditos, incluso lo más probable es que haya habido de otras tribus que habían sido esclavos también y que estaban trabajando junto con los hebreos.
Por eso que después, en medio del éxodo, en medio del desierto, el Señor les dice cómo deben tratar a los extranjeros en sus tierras, ¿se da cuenta? ¿Y esto por qué? Porque obviamente habían algunos que no eran de las mismas tribus. Entonces, aquí vemos el paso también por el Mar Rojo. Después de 3 días de viaje en el desierto de Shur, los israelitas llegaron finalmente a las fuertes del Mara. Las aguas del mar eran amargas. Inmediatamente la gente comenzó a quejarse. Pero vemos ahí que posterior a esto, Dios da agua también, ¿ya? Y aquí ya empezamos a ver ese vaivén del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Que de repente estaba súper bien y de ahí decaía y de ahí volvía y así. Israel en el Sinaí. En el monte Sinaí, Israel llegó al monte Sinaí aproximadamente 6 semanas después de su partida desde el Mar Rojo. Y allí permaneció casi un año, ¿ya? A los pies de este monte. Israel sería entonces su especial tesoro y posesión, sería un reino de sacerdotes, los israelitas tendrían acceso a Dios, deberían representar a Jehová, su rey, ante todo el mundo, y así empieza a hacer pacto con ellos, ¿ya? Y aquí también lamentablemente empezamos a ver pactos dados y pactos quebrantados. Vemos el pecado de Israel, por ejemplo, cuando Moisés va al monte Sinaí, dice, no, sabes que Moisés se ha demorado mucho, hagamos un becerro, y juntan el oro y ellos construyen su becerro de oro ahí. Y ahí baja Moisés, se enoja, bota las piedras, ¿cierto? Después tiene que volver nuevamente. Y vemos aquí todo esto que empieza a ocurrir también en el pecado del hombre. Vemos el pacto renovado, si bien Moisés pasa eso, pero después vuelve a Dios, ¿sí? Aquí vemos también un hecho maravilloso cuando Dios le dice, voy a borrarlos de la tierra. Y Moisés dice, oh Dios mío, ¿qué van a decir de ti? Que nos sacaste al desierto para destruirnos. Aboga por el pueblo, ¿cierto? Y vemos un pacto renovado, ¿sí? Vemos la misericordia de Dios, dice Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, como diciéndole ya, vamos a renovar el pacto, pero esto está en mi memoria. El simbolismo del tabernáculo, aquí también se empieza a crear el tabernáculo, ¿cierto? Hay un lugar especial, ¿sí? La comparación con los templos paganos, las tiendas de reunión, etc. La presencia de Dios para los israelitas, se empieza a crear aquí un lugar santísimo y especial. El propiciatorio, el arca representada donde estaba la gloria de Dios, el Shekinah, ¿sí? Y vemos todo esto bien representado. Bueno, el dinero del rescate, dice acá, y ese es, solo se permitía a los redimidos prestar culto a Dios, ¿verdad? Que queda implantada en la mente de los israelitas mediante el pago de dinero del rescate. Pero aquí vemos cómo Dios empieza también a trabajar con ellos, ¿sí? Y por último, la gloria del tabernáculo. Israel, dice, cumplió al pie de la letra las directivas en cuanto a la construcción del tabernáculo. Cuando Moisés terminó su labor, la nube que había guiado a Israel se acercó y descansó sobre el tabernáculo, como una manifestación visible de la presencia de Dios. Y allí permaneció. Cuando Moisés procuró entrar en el lugar santo, no pudo hacerlo. Tanto la nube como la gloria eran demasiado fuertes. La gloria mayor del tabernáculo no se encontraba en las cortinas, ni en el oro, ni en la plata, sino en la presencia de Dios viviente. ¿Sí? Todo eso lo encontramos en el libro de Éxodo. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Con esto damos término a estas 3 lecciones. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta o algo. ¿No? Sí, yo estaba, mi hermano Mi hermano Luis. Andrés, sí, cuando usted dijo que las 3 plagas había caído tanto para el pueblo egipcio como para Israel, claro, tiene razón usted.
Después, cuando llegan las moscas, el Señor dice, y apartaré la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel. Pero las 3 primeras plagas eran para todos, es decir, ahí Parejito. para que vieran, claro, para que vieran el poder del Señor, tanto para el pueblo egipcio como el pueblo de Israel. Así es. Así que el Señor nos sea bendiciendo, ¿ya? Si no hay duda, hasta aquí llega la clase, que el Señor les sea bendiciendo. Como siempre, un gusto estar en la clase con ustedes. Nos vemos en nuestra próxima clase, que es el 27. 26. ¿Ya? Ah, la cambió, había puesto el 26. A ver, vamos a ver el calendario al tiro, que es viernes. No, viernes 27. Ah, ya. Viernes 27 de agosto. Ahí tenemos nuestra próxima clase. Así que ahí aprovechen de leer el libro y dejamos nuestra clase en manos de nuestra pastora Marisol. Muchas gracias, mi hermano Ignacio Castro. Caramba, que uno se deleita, se goza con esto del conocimiento de la palabra del Señor. Oiga, ¿sabe que aquí se está cumpliendo una profecía de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17? Porque ¿cuántas veces usted leyó solamente la Biblia y no la podía entrelazar con el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Iba todo de la manito. ¿Sabe por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es profecía a cumplir a futuro en el Nuevo Testamento. Y mire, Apocalipsis capítulo 2, verso 17 se está cumpliendo ahora en usted. Y el Señor ha tomado como instrumento a nuestro hermano Ignacio. ¿Sabe lo que dicen eso? En Apocalipsis capítulo 2, verso 17 dice, al que venciere, os daré comer del maná escondido. ¿Qué significa el maná escondido? La palabra revelada, el conocimiento de la palabra, y usted hoy día ha estado recibiendo el conocimiento de la palabra de Dios. Se nos está revelando, estamos teniendo la enseñanza. Y aquí, ¿sabe usted que obteniendo la enseñanza va a tener larga vida? Y usted va a decir, pero ¿cómo voy a tener larga vida? Hay una promesa que dice, honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los años de vida. Pero también hay otra promesa, mire, nos vamos a Proverbios capítulo 3, del verso 1 al 3, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Y qué va a pasar si usted hace eso? Porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Por lo tanto, aquí está recibiendo conocimiento, palabra de Dios revelada, pero también está recibiendo años de largos días para su vida. Oiga, qué maravilloso es el Señor. ¿Se da cuenta que aparte nos regalonea y nos da regalo? Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes por hacerse presente. Muchas gracias, mi hermano Ignacio, por preparar la clase, por darse ese tiempo, por dar la clase y que el Señor nos bendiga porque todo esto está pasando, esto de lo que está pasando, de esta plaga, podríamos decir, lo que estamos viviendo. Y Dios permita que esto ya vaya pasando porque ya terminando el año vamos a estar ahí despidiendo al 4.º año y van a ser todos ustedes invitados a participar para que vean cómo ellos van a tener su graduación, cómo ellos van a recibir su cartón, para que así podamos irnos incentivando más para trabajarle al Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Mi hermana Nico, que está ahí, vamos a rogarle a ella que nos vaya despidiendo con la bendición del Señor, si no es que no hay ninguna preguntita, así que Dios les bendiga grandemente. Dios le bendiga a mi hermana. Amén. Entonces, si nadie tiene algo que decir, ahí en nuestros hogares vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor la bendición. Señor amado, en esta hora
nos presentamos delante de usted, Señor Jesús, agradeciéndole este tiempo, estas horas, Señor amado, que hemos dedicado a aprender de su palabra, a poner, Señor Jesús, atención en esta clase para poder aprender más de tus misterios, Señor amado, para poder conocer de su palabra, Señor eterno, lo que para nosotros hasta el momento, Señor, había sido desconocido, Señor amado, hoy ya lo sabemos, Señor, y ponga usted, Padre, la sabiduría, la inteligencia en nuestras vidas, Señor Jesús, en nuestro hermano Andrés, Padre amado, en nuestros pastores, Señor Jesús, porque necesitamos aprender, necesitamos cada día descubrir más, Señor Jesús, porque necesitamos defender este evangelio, Señor amado, que cada día se nos hace un poco más difícil predicar, Señor eterno, pero con su amor, con su sabiduría, Señor eterno, que usted pone en nuestras vidas, podemos lograrlo, Señor Jesús, podemos ir más allá, Señor amado. Gracias por este tiempo, Señor Jesús, bendiga a cada hogar representado en esta hora, bendiga a cada uno de nosotros, Señor Jesús, y denos, Padre, esta bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Puede ahí abrir su micrófono y darnos las buenas noches para que pueda descansar. Mañana será otro día donde vamos a estar desde las 9 de la mañana con todos los pastores de la región metropolitana. También vamos a estar recibiendo ahí una enseñanza por nuestro pastor superintendente. Amén. ¿Está mi pastor Ibacache por ahí? Hola, mi pastor, qué alegría de verle, Dios le bendiga. Escucho toda la clase aquí al ladito mío. Amén, pues. Qué bendición más bonita. Dios le bendiga a mi hermana Chao, bendiciones a Nicole, junto a su todos. amado esposo, mi hermano Chao, Luis bendiciones. América. Descansen. Recuérdense que todo esto no es para engrandecernos, al contrario, hacernos más humildes. Aquel que tenemos que engrandecer es a este Dios vivo y maravilloso. Amén. 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 Que Dios les use cuando les toque predicar, tanto en el púlpito o en la calle. Dios les Amén. bendiga grandemente. Amén. 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 Bendiciones. Cuídense. Chao, Dios les chao. bendiga. Chao. Listo, bendiciones. Saludos. Dios les bendiga. ¿Cómo me conoce ya?